Muy buenas a toda la población de nuestra bella Guatemala. Les saluda Darlene Taizigua, psicóloga, en representación de nuestra institución Fundatet. El día de hoy vamos a estar abordando una temática que va a ir relacionada a los diferentes temas que hemos venido abordando las semanas anteriores. El tema de hoy es la importancia de la comunicación asertiva y afectiva para la resolución de conflictos dentro del núcleo de familia. Primeramente vamos a mencionar que un conflicto dentro de un espacio es donde dos o más personas no están de acuerdo y hay diferencias de intereses entre ellos. Y todas las personas que están dentro de esta situación consideran todos tener la razón. Por alguna circunstancia no logran un acuerdo entre sí donde todos sean beneficiados. Pero específicamente vamos a abordar el conflicto dentro del espacio de familia. Podemos mencionar qué tipos de conflictos pudieran surgir en nuestro entorno de familia. Dentro de la experiencia que ustedes como personas deben de tener, quizás van a coincidir con las que yo les voy a mencionar. Dentro de ellas podemos tener en el espacio de familia, que está conformada por mamá, papá e hijo. Dentro de ellos podemos tener el primer conflicto, que podría ser el tipo de estilo de crianza que uno de los padres esté ejerciendo en su hijo. Sabemos que ya en los temas anteriores hemos venido abordando cuáles son los estilos de crianza. Quizás uno de los padres tiene un estilo de crianza bastante permisivo hacia su hijo, o quizá autoritario. Podría ser un negligente, pero el que ejerce el estilo de padre democrático va a estar en contra o en desacuerdo, y eso puede ser un inicio de un conflicto entre una pareja que son padres de dos o más niños. Otro conflicto que puede surgir en nuestro espacio de familia es la falta de comunicación asertiva. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir o expresar sin necesidad de lastimar o herir sentimientos de nuestro núcleo de familia? Hay conflictos también entre los niños, que son hermanos entre sí, que todos viven en el mismo espacio de casa. Quizás porque discusiones porque tan sencillas de decir de que mi mamá me quiere más a mí, a ti no te quieren, en bromas pesadas o acciones de que no ayudan al fortalecimiento de valores que podemos promover dentro del espacio de familia. Quizás otro de los conflictos que pudieran surgir en nuestro espacio de familia es el incumplimiento de deberes. El incumplimiento de deberes puede ir desde los miembros más pequeños que tienen menos responsabilidades hasta las responsabilidades grandes de los adultos. Este cumplimiento de deberes va desde los niños a su pequeña edad, que es organizar sus juguetes, dejarlos en un solo lugar, ayudar a los quehaceres domésticos del entorno de familia, cumplir con sus tareas de la escuela, estudiar y asistir al horario adecuado a clase para que sea el cumplimiento de sus responsabilidades como obligación que tiene. Y en los adultos ya sabemos que es las obligaciones y las responsabilidades que van dentro del cuidado de la familia y toda la responsabilidad económica que recae entre los adultos, los padres de familia, para la subsistencia de todos los miembros de casa. Esta puede recaer solo en papá o puede recaer solo en mamá. Dentro de los conflictos que pueden surgir dentro de una familia están los problemas de pareja. Problemas de pareja que puede ser un desencadenante: el consumo de sustancias, la infidelidad o el irrespeto o la violencia, ya sea física, psicológica, entre la pareja. El también no poner límites sanos dentro del espacio de familia, dentro de hijos, dentro de pareja. Esto nos puede generar, en una situación donde no hay límites, no puede haber un respeto, no puede haber cumplimiento de valores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar todas esas situaciones? ¿Cómo las podemos trabajar adecuándolas a una comunicación asertiva? Bueno,
Cuando no se encuentra una comunicación asertiva, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Bueno, el conflicto no se va a resolver, no se van a implementar valores, no se va a practicar situaciones para lograr una posible resolución de cualquier situación que sea pequeña. Se va a ir aumentando y quizás no solo uno, sino todos los miembros de la familia van a estar implicados. Cuando hablamos de conflicto en el espacio de familia, están involucrados muchos sentimientos y emociones. Cuando hablamos de un conflicto de que no se resuelve, ¿qué es lo que podemos identificar dentro de nuestras emociones? Vamos a identificar las emociones más negativas que puede tener un ser humano. Dentro de ellas está el miedo, ya sea de los hijos hacia los padres o entre la pareja, en tristeza y ira, que la vamos a transformar en enojo, en episodios o en acciones que van a manifestar esta emoción. También se va a acompañar de sentimientos negativos. ¿Cuáles pueden ser estos sentimientos negativos que yo puedo transmitirle a los otros miembros de mi familia? Bueno, está la culpa, porque yo no estoy poniendo de mi parte para resolver ese problema. La apatía hacia todos los miembros de mi familia o hacia la situación en conflicto. La indiferencia. Hay miembros de la familia que cuando hay conflictos que no pueden resolverse, dejan de hablarse, aún viviendo en el mismo espacio de familia. Entonces, esto no va a contribuir a que la familia logre una comunicación asertiva para resolver el conflicto. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta que la comunicación nos va a llevar a resolver conflictos? ¿Qué es lo que podemos lograr implementando una comunicación asertiva y afectiva a la hora de resolver este tipo de situaciones que son dentro del espacio de familia, que siempre van a prevalecer, por muy mínimas que sean, pero siempre se van a dar situaciones de que nosotros vamos a sentirnos que estamos en un espacio que no podemos resolverlo si no implementamos la comunicación asertiva? ¿Cómo podemos implementar o de qué manera lo podemos hacer? En los temas anteriores que hemos venido abordando, hemos abordado lo que es el autoestima, lo que es cómo expresar nuestras emociones, cómo enseñarle a nuestros hijos a implementar la comunicación, esto a través de los estilos de crianza y cómo nosotros como padres lo podemos transmitir. Una de las opciones que tenemos para implementar la comunicación asertiva es expresarse de una manera directa y clara, sin rodeo. Si hay una incomodidad dentro de mí hacia mi pareja, yo debo de expresársela de manera clara, qué es lo que quiero y qué es lo que pretendo. También elegir las palabras con mucho cuidado, porque muchas veces lo que nosotros decimos no es exactamente lo que queremos transmitir, o lo que estamos diciendo realmente lo vamos a decir en un momento que estemos con una emoción, como por ejemplo el enojo, la ira o la tristeza. No es apropiado, porque en ocasiones nuestras palabras no se coordinan con lo que en verdad nosotros estamos sintiendo. Tener cuidado también con la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación yo voy a estar implementando? La comunicación verbal, que tiene también, implementamos la comunicación gestual, porque muchas veces me quedo callada, pero hago gesto con mi rostro que estoy transmitiendo otra información. Entonces eso va a depender mucho a la hora de que la persona reciba el mensaje que yo le quiero transmitir de qué es la emoción o qué es la situación que me está perturbando y está generando ese conflicto. La implementación también importantísima de todos los valores que podamos implementar a la hora de buscar una alternativa para solucionar estos conflictos. Dentro de estos valores debe de resaltar sobre todo el respeto, el amor y la tolerancia. ¿Por qué deben de resaltar? Porque si yo me dirijo hacia la otra persona, ya sea mi mamá, mis padres, mis hijos, mi hermano, con respeto, eso es lo que yo voy a recibir.
respeto, una respuesta con respeto. Mas, sin embargo, si yo lo hago de la manera contraria, yo grito, me exalto, digo palabras ofensivas o denigrantes hacia otra persona, de esa misma manera yo voy a ser respondido. Entonces tenemos que estar conscientes que si nosotros transmitimos o expresamos lo que sentimos sin ofender y sin herir a la otra persona, lo que vamos a tener es un resultado menos agresivo del que podríamos recibir si lo hacemos de manera agresiva o violenta. La violencia dentro de la familia puede estarse sumergiendo en el tipo de conflicto que esta familia puede estar viviendo o experimentando en cierta manera. 5 pasos de comunicación que yo puedo o podría implementar a la hora de querer resolver un conflicto. Uno de ellos es implementar la escucha activa. No es solo escuchar para responder o para atacar a la otra persona, sino escuchar activamente para recepcionar el mensaje y analizarlo y saber qué es lo que en verdad esa persona está sintiendo. La otra es la empatía. ¿Por qué yo tengo que implementar la empatía? Porque de cierta manera no hay verdad absoluta. Para mí, mi posición y lo que yo quiero transmitir, yo tengo la razón, yo digo la verdad, pero la otra parte dice lo mismo también. Entonces, la empatía nos va a ayudar a que si estuviéramos en el espacio de la otra persona o llegáramos a experimentar o a expresar lo que esa misma persona nos está diciendo, lograríamos a tener un resultado más asertivo a la hora de tomar una decisión que nos favorezcan a ambas partes. La otra es la selección de palabras. ¿Cómo yo me voy a dirigir hacia la otra persona o hacia los otros, a las otras demás personas en el espacio de familia sin herir o lastimar o ofender con palabras que denigren o lastimen las emociones de cualquiera de los miembros de la familia? Debo de saber ser muy selectivo a la hora de dirigirme hacia ellos, muy cuidadoso, porque las palabras no se olvidan fácilmente. Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos percibimos todo lo que pasa en nuestro entorno y las palabras difícilmente las vamos a borrar de la noche a la mañana cuando ya han sido escuchadas por nosotros. El respeto es fundamental, sobre todo a la hora de expresarnos y que sea de claridad. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que necesitamos para solucionar ese conflicto? Esas son técnicas claves para nosotros implementar una comunicación asertiva, sin dejar olvidar de que nuestras palabras, nuestro tono, nuestra forma de expresarnos debe de ir en coherencia con nuestros gestos de nuestro rostro, porque podemos estar diciendo sí y hacemos un gesto que en verdad no queremos ceder o acceder a la petición de la otra parte cuando en verdad nos van a beneficiar a ambas partes. ¿Por qué los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos de manera fluida, aunque sea en diferentes tipos de idiomas? Esa es una ventaja para solucionar cualquier tipo de conflicto. Dentro de las recomendaciones que nosotros podemos brindar como profesionales en el área de la salud mental es que el conflicto, si no se resuelve dentro del espacio de familia, también nos va a perturbar o nos va a perjudicar en el entorno social donde nosotros nos relacionemos. Por ejemplo, si yo como mamá o yo como pareja tengo un conflicto dentro de mi espacio de casa, de familia, de hogar, ese conflicto me va a perseguir hasta en el espacio laboral donde yo me encuentro. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi estado de ánimo va a variar en su momento, mi estabilidad de emociones también puede variar, puedo cambiar de estado de ánimo, de triste a enojado, de molesto a irritable. Todo esto puede ser producto de ese conflicto que yo no he podido resolver en el espacio de familia. ¿Por qué es importante que cuidemos cómo resolver cualquier tipo de situación de conflicto en familia? Porque la familia es nuestra primera escuela, es nuestro primer espacio donde nosotros podemos resolver situaciones simples hasta complejas,
que nos llevan a soluciones de que al final estamos beneficiados todos los miembros de familia. Y esto nos lleva a tener la capacidad de pensamiento, de claridad de emociones, nos lleva a tener un sentido crítico de que no solo necesito pensar en mi bienestar, sino en el bienestar de los otros miembros de la familia, donde yo soy parte de ello. ¿Por qué es importante pensar de esta manera? Porque de cierta forma los conflictos que no son resueltos en el espacio de familia van a perseguirnos, en el caso de los niños, en la escuela. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que un niño no pueda tener una buena comunicación con sus compañeritos de clase, entonces va a mostrar una inestabilidad o va a tener dificultades en el espacio para relacionarse con otros niños, y esto también podría implicarse en el espacio de aprendizaje para él. En el espacio, en el caso de la mamá o en el caso de los padres como adultos, puede cambiar su estado de ánimo y hasta obviar algunas responsabilidades que tiene este como adulto. ¿Cuáles podrían ser estos? En ocasiones, evadir responsabilidades o no prestarle tanta atención a las circunstancias o situaciones que están dentro de su obligación en atender o resolverla. Todas estas situaciones, por muy pocas que sean, nos van a perturbar porque en los conflictos están involucrados sentimientos y emociones, y eventualmente los sentimientos y las emociones son directamente negativos, no son de los que promueven la alegría, sino que el síntoma que yo voy a generarme cuando yo estoy en un conflicto o siento que una situación me está generando un conflicto es la tristeza, el enojo, la ira. ¿Qué sentimientos me acompañan? Bueno, hasta la indiferencia hacia la otra persona, el alejamiento de mí hacia la otra persona cuando no estoy de acuerdo con algo. El irrespeto hacia las demás personas, o sea, es un juego de sentimientos, emociones y valores de que no se van a ir cumpliendo a beneficio de ninguna de las partes, tanto como la persona que siente que está siendo lastimada o está siendo perjudicada con esta situación, y la persona también que está así considerando que no tiene parte en el conflicto. Para que exista un conflicto están involucradas, como lo mencionamos anteriormente, más de 2 personas que consideran todos tener la razón. Dentro de las recomendaciones de cómo resolver un conflicto, tenemos en el espacio de familia, primeramente, aprender a escuchar. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, considero que una de las principales situaciones que nosotros tenemos que resolver dentro del espacio de familia es que cuando tengamos una situación que consideremos que no podamos resolver o se nos está saliendo de nuestras manos, buscar a un tercero. Este tercero va a servir como un mediador. Este mediador no tiene que jugar a ninguno de ambas partes, sino que tiene que ser neutral a la hora de que ambas partes terminen beneficiadas. Por ejemplo, este tercero va a escuchar las peticiones que tienen ambas partes y los desacuerdos en sí que hay. ¿Qué es importante? Primeramente, no permitir que el conflicto pase por mucho tiempo. Entre más rápido se atienda, se van a lograr resolverse mejor, porque de lo contrario se van a ver involucrados, más implicados, y no se va a resolver con mucha rapidez. Vigilar la forma de hablar a la hora que vamos a expresar cuál es nuestra incomodidad o qué es lo que con qué no nos estamos sintiendo cómodos. Sobre todo si es en el espacio de familia, jamás dejar de transmitir el afecto que nosotros tenemos hacia todos los miembros de la familia, porque nosotros como seres humanos no podemos estar de acuerdo quizás con el comportamiento de nuestra pareja, con el comportamiento de nuestros hijos, pero eso no significa que hemos dejado de amarlo, que hemos dejado de respetarlo, que hemos dejado de tener un sentimiento o una necesidad afectiva hacia esta persona. Esto también implica de que tenemos que buscar
el momento adecuado? ¿En qué momento yo puedo hablar de qué es lo que considero que está perjudicándome y está ocasionando un conflicto en nuestro espacio de familia? ¿Cuándo lo puedo hacer? Yo puedo hablar de este conflicto 5 minutos antes de que mis hijos vayan a la escuela. No es posible, no es conveniente porque van a llegar tarde a la escuela. O que mi pareja vaya para trabajar, no es posible porque va a llegar tarde al trabajo. Entonces, ¿cuál sería el momento adecuado? Bueno, en el momento que todos estén en casa, en el momento que todos estén completos los miembros de la familia, en el momento de que ninguno de los miembros tenga que estar fuera y que todos estén presentes. Entender que un conflicto no siempre tiene un resultado negativo. Un conflicto pretende de que todas las partes sepan expresar su inconformidad y cada una tenga un resultado bastante asertivo y beneficioso en sí. Muchas veces dentro del espacio de conflicto de familia, muchas de las partes o ambas partes deben de ceder. ¿Por qué deben de ceder? Porque ninguna de las partes debería de quedar en desventaja. El objetivo de una resolución de conflicto con la comunicación asertiva es que todas las partes se sientan satisfechas, se sientan que han logrado un entendimiento y una armonía dentro del núcleo de familia. Porque uno de las principales fortalecimientos que está la familia es el saber afrontar situaciones que surjan en el momento que no las puedan resolver. Eso no quiere decir que como mi familia no ha experimentado un conflicto, todos somos felices y contentos, no necesariamente, pero esto nos lleva a una estabilidad de emociones a todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque cuando surja una situación, por muy pequeña que sea, vamos a tener las herramientas clave para abordar cualquier situación que consideremos que se nos puede volver más adelante un inconveniente que va a estar fuera de nuestras manos. Dentro de todas estas situaciones, cuando uno hace una resolución de conflictos dentro del espacio de familia, implementando el respeto, la armonía, promoviendo la autoestima entre todos los miembros de la familia, la tolerancia, la equidad de los derechos de todos los miembros de la familia, sin respetar, no importa la edad que tenga cada miembro, lo que se pretende es lograr una equidad y una estabilidad. Si dentro de los miembros de la familia no se encuentra esta estabilidad emocional, como lo mencionamos anteriormente, tampoco la vamos a lograr en ninguno de los espacios sociales que nosotros estemos interactuando. Y esto puede ser desfavorable a nivel personal y a nivel profesional también. Así de que a la hora de que nosotros podamos resolver conflictos familiares, es la primera escuela que tenemos que estar presente de cómo resolver situaciones de que no vayan a generar otros conflictos más o un problema a nivel personal que no vamos a poder resolver. Tenemos que tener en cuenta que la experiencia de cómo resolver un conflicto con todas las herramientas asertivas que podemos tener como seres humanos, que tenemos la capacidad de comunicarnos y transmitir lo que sentimos, la resolución de conflictos dentro del espacio de familia nos va a dar herramientas y pautas claras de cómo saber o a quién acudir cuando necesitemos alguna ayuda o alguna orientación. Si en su momento usted considera de que las familias no todas tienen conflicto, es cierto, no todas tienen conflictos difíciles de resolver, pero hay conflictos que son un poquito más con un poquito más de en situación o emociones más intensas que otros. Pero si no se resuelve el conflicto en los primeros momentos, en las primeras manifestaciones de inconformidad, podemos tener algo más allá que no vamos a poder resolver de la noche a la mañana. ¿Cómo nosotros podemos decir que los conflictos es una experiencia para nuestra vida? Porque vamos a ir implementando pautas y herramientas como experiencias vivenciales
no a través de una plática, no a través de una conversación, sino a través de la práctica. ¿Cómo yo voy a implementar la escucha? ¿Cómo voy a implementar todos los valores a la hora de transmitirle a mi familia lo que me está incomodando, lo que no me está satisfaciendo mis necesidades como individuo dentro de ese espacio de familia? Esto va a acompañar al fortalecimiento de familias sanas y fuertes, y de manera individual también va a fortalecer a cada miembro de la familia. ¿Por qué? Porque este va a tener la capacidad de poder tomar decisiones, poder tomar la mejor opción para resolver cualquier situación que esté perturbando su estabilidad de emociones. Esta persona va a tener la capacidad de decir o identificar: estoy experimentando la emoción de miedo, la emoción de tristeza, estoy experimentando el sentimiento de culpa, el sentimiento de indiferencia hacia miembro de la familia, porque ya ha tenido la experiencia de decir: esto no está bien. ¿Qué es lo que podemos tener con implementando todas estas acciones positivas? Bueno, vamos a tener a seres humanos con la capacidad de analizar el contexto donde se encuentren y no ejercer ninguna injusticia hacia los demás, ni ellos permitir ser violentados en ninguno de sus espacios de derecho. Esto va desde la percepción del núcleo familiar, espacio de escuela, espacio de ciudad, en convivencia con las otras personas cercanas a su núcleo social, y en el espacio laboral también. Esto no significa, o con esto no pretendemos, que todo lo que surja o cualquier inconveniente ya va a ser un conflicto, no, sino que a través de la comunicación tener las herramientas claras, precisas y de manera muy objetiva de qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que queremos transmitir como seres humanos. A través de todas estas prácticas de valores, el fortalecimiento de la autoestima, de la comunicación de asertiva y afectiva, a través de los estilos de crianza, de los tipos de padres que están ejerciendo en cada familia, es el resultado que vamos a tener a la hora de que se nos surja cualquier inconveniente. ¿Por qué es importante abordar este tipo de temas? Porque muchas veces el simple hecho de que haya una autoridad dentro del espacio de familia, solo él debe de tener la razón, o tenemos entendido que solo porque es mamá o es papá, los miembros que no tenemos el nivel de jerarquía, por ejemplo los hijos, no tenemos ni voz ni voto para decir: no me parece lo que está sucediendo, o no estamos de acuerdo con el trato, o no estamos de acuerdo con decisión X, porque al final todos somos familia. Y de esta manera nosotros podemos tener hijos más seguros, personas y niños que vayan a crecer en una sociedad con la capacidad de autocrítica personal. Por el momento, este tema que hemos abordado es de suma importancia, porque conflictos vamos a tener en todos los espacios donde nosotros interactuemos. En todos los espacios que existan personas van a haber conflictos, porque todos tenemos pensamientos críticos y decisiones, estilos de crianza muy diferentes, culturas muy diferentes. Así que esto nos va a ayudar solo a fortalecer nuestra personalidad y aprender a respetar a todas las personas en las que nosotros interactuemos. Fue un placer de mi parte estar compartiendo esta información con ustedes. Un gusto transmitir información a través de este medio de comunicación. Se les agradece el seguimiento que se le han estado dando en las diferentes temáticas que hemos venido abordando. También se les invita, si ustedes desean tener alguna asesoría, alguna atención integral, ya sea para su familia, se les invita a acercarse a las oficinas de Fundatec, ya sea en Paxum o en San Martín. Hacia abajo de la pantalla aparecen los números de teléfono y aparece la dirección exacta en ambos municipios. Fue un placer estar con ustedes.